Santo y bendito sea Cristo Jesús. Muy bendecida noche a cada uno de los hermanos. Santo y bendito tú eres mi Dios. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Santo y bendito tú eres mi Dios. Santo y bendito eres Cristo. Santo y bendito tú eres mi Dios. Santo y bendecido tú eres mi Cristo. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Santo y bendito sea tu nombre, Cristo. Bendito tú eres, mi Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo Jesús. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo y bendito tú eres mi Dios. Santo eres mi Cristo Jesús. Santo eres mi Dios. En la vida de Dios se respeta. Alabado sea Cristo. Bendito tú eres mi Dios. Santo y bendecido tú eres mi Cristo Jesús. Santo tú eres mi Dios. Santo y bendito tú eres mi Cristo. Oh, mi alma te alaba, mi Dios. Oh, gloria a ti, mi Cristo Jesús. Santo tú eres mi Dios. Alabado tú eres mi Cristo. Santo eres mi Dios. Alabado sea tu nombre, mi Cristo Jesús. Santo y bendito eres para siempre, mi Dios. Mi alma te alaba, mi Cristo Jesús. Muy bendecida noche para aquellos que se vayan a conectar más luego, aquellos que se conecten y que vean esta programación luego, a todos aquellos que en esta noche pues puedan estar con nosotros, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente por aquí, ya que tuvimos unas vacaciones forzosas, pero con Dios todo se puede. La naturaleza es de Dios, trajo agua, lluvia, al igual pues el hielo tumbó árboles y por ende pues tumbó cables eléctricos y fue un caos. Fueron 6 días, 5 días básicamente, en espera, en desesperación, pero como dice y siempre he dicho y dice la palabra, que después de la tormenta viene la calma. La calma llegó,
Y en esta noche pues puedo estar con ustedes. Gracias le doy a nuestro Padre Celestial. Así que bendecida noche a cada uno de los que se vayan a conectar y a aquellos que se conecten luego. Hay algo que es bien importante en la vida del creyente y es dos cosas: la paciencia y la obediencia. Hay veces que nosotros pues nos desesperamos como seres humanos porque, créanlo, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él sabe que en algún momento nosotros vamos a tener miedo, y no miedo, desesperos, vamos a tener inquietudes, vamos a tener ansiedades, porque todavía nosotros estamos en una carne defectuosa. O sea, cuando ya nosotros hayamos terminado todo este proceso, pero siendo obedientes y también ser pacientes, porque la paciencia crea la obediencia, y cuando nosotros obedecemos al Señor, pues nosotros estamos haciendo algo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para su gloria y su honra. El tema de esta noche es exhortación a la obediencia. Por eso les quise comenzar acerca de lo que es la paciencia con la obediencia, porque aquí en esta noche vamos a hablar en Proverbios, los Proverbios de Salomón. Salomón siempre en sus proverbios, él exhorta a cada uno de los seres humanos. María Rodríguez, Dios te bendiga. Laura Cruz, Dios te bendiga también. Él exhorta siempre a cada uno de nosotros a que cojamos los consejos de Dios. Porque Dios es el que nos aconseja, Dios es el que nos guía, Dios es el que nos habla a través de su palabra. Él y Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los que se están conectando. Y en esta noche pues vamos a hablar de Proverbios, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Versículo 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dos palabras, pero que muy, muy importante para la vida del cristiano. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón, porque todo lo que nosotros aprendemos y llevamos, lo tenemos que guardar como un tesoro en el corazón de cada uno de nosotros, de tu corazón. Y hablarás gracia y buena opinión, ante los ojos de Dios y a los hombres. Versículo 5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en la propia prudencia. Versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Último y versículo 8 dice, no ha terminado. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es cuando nosotros nos introducimos lo que es la palabra del poder de nuestro Señor Jesucristo y reconocemos las cosas tal y como son, que vienen de parte del Señor, pues tenemos que apartarnos del mal. El versículo ahora sí dice, versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus
huesos. Que Dios añada bendición a esta su santa palabra. Madeline Torres, Luz de Ramírez y Marilyn Bonilla. Dios me las bendiga a cada uno de ustedes. Padre Celestial, en tus manos, Padre Santo, pongo este mensaje. Que sea usted hablando, Padre Celestial. Que no sean palabras humanas y que sean palabras tuyas, mi Cristo amado. Reconociendo, Padre Celestial, esos proverbios que el sabio Salomón nos da a cada uno de nosotros, Padre Santo, para el aprendizaje, para guardarlos con amor, porque es palabra de Dios. Guardarlas en nuestros corazones, mi Cristo amado, para ponerlas en práctica en algún momento de nuestras vidas, Padre. Padre, que sea usted hablando y que no sea yo. Que sea usted, Padre, poniendo las palabras en mis labios, Padre. Padre, que tú bendiga a cada uno de los que se vayan a conectar, mi Dios amado. Y si hay alguna persona, Padre Santo, que necesita oración, alguna persona que necesiten de ti, Padre Celestial, en esta noche, Padre, los invitamos, mi Dios amado, para que ellos reciban su bendición de parte tuya, mi Dios. Gracias te damos, Cristo, gracias te damos, mi Dios. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Aquí en muchas ocasiones Salomón siempre comienza con hijo mío. ¿Por qué él comienza con esa frase? Porque Salomón exhortaba también a sus hijos a que siguieran el camino del Señor, que fueran fieles al Señor, pero sobre todo que fueran obedientes al mandato que Dios nos da a cada uno de nosotros. Pero si venimos a ver también, esta palabra hijos míos está hablando de los hijos de Dios. Nosotros como hijos de Dios, pues tenemos que guardar ese mandato, esa palabra y ese mandamiento que Dios ha dejado en cada uno de nosotros. Y aquí Salomón comienza con una exhortación a no olvidar consejos de un padre. Nosotros como padres terrenales aconsejamos a nuestros hijos: no hagas esto, no hagas lo otro. En muchas ocasiones cuando los hijos crecen, dicen ya yo soy un hombre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Pues básicamente uno se los deja en la mano de Dios. Pero nosotros como hijos que somos de nuestro Padre Celestial, esos consejos que Dios por medio de su palabra nos da a cada uno de nosotros, nosotros los tenemos que atesorar como un tesoro en cada uno de nuestros corazones. Porque hay muchas personas que esperan en sí escuchar la voz auditiva. Llega, en algún momento tiene que llegar si nosotros buscamos y somos obedientes al Señor. Porque el punto principal de todas estas palabras es el sometimiento, es el aprendizaje y es ser obediente a todo lo que el Señor nos dice por medio de su palabra. Salomón como sabio, Salomón una persona pues que parece que de niño ya tenía ese don de sabiduría, porque cuando Salomón vino a reinar al pueblo de Israel, cuando el Señor le preguntó qué quería que él quisiera, tesoro, y muchos esperaban que diera que si tesoro o cualquier otra cosa, él lo que pidió fue más sabiduría para poder entender a un pueblo rebelde como era el pueblo de Israel. Y eso es lo que nosotros pedimos al Señor en todo momento, que nos dé sabiduría, que nos dé paciencia, que ordene nuestros pensamientos y ordene nuestras emociones para solamente introducirnos dentro de nosotros lo que es el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque en muchas ocasiones, muchas personas pueden decir que, ¿y por qué tanto el Espíritu Santo? Porque no vivimos en una ley, porque vivimos bajo la gracia divina de Dios. Y ese fue el pacto
que hizo nuestro Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. El pacto anteriormente en el Antiguo Testamento simplemente era la circuncisión, que era un pacto que el pueblo de Israel hacía con nuestro Dios. Pero ese pacto terminó porque ahora vivimos bajo el Espíritu Santo de Dios. Ese pacto Jesucristo lo hizo para con cada uno de nosotros cuando murió en la cruz del Calvario. Pero esta advertencia, porque casi siempre Dios nos advierte cada cosa que nosotros, hay veces que queremos hacer, hay veces que queremos impulsarnos a hacer cosas sin consultar con Dios. Pero esta advertencia para que nunca olvidemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es bien, pero que bien importante para la humanidad, para nosotros, para todos aquellos que necesitan escuchar y tener un poder de lo que significa la palabra de Dios. Pero en Josué, vamos a ver qué nos dice Josué capítulo 1, versículo 8, y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Pero aquí está hablando no de la ley que hizo Moisés, sino de la ley de Dios. Él no matará, no adulterará, y todas esas leyes que Dios hizo para el ser humano, que aún son las leyes de Dios. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que él guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando hablamos de camino, el camino es hacia la bendición, el camino es hacia la salvación. ¿Y dónde está ese camino? Ese camino simplemente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él dice, mi ley no fue algo personal, Él está hablando de la ley de Dios. La ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo de Israel. Pero Moisés tuvo que hacer su propia ley para poder controlar un pueblo rebelde, a pesar de que Dios siempre estuvo con Moisés, pero siempre y en muchas ocasiones el pueblo se salía del concepto porque el pueblo cayó en la desobediencia. Y eso es lo que pasa con el pueblo de Dios de hoy en día, que nosotros nos desorbitamos, nosotros nos desesperamos, nosotros caemos en desobediencia cuando en realidad estamos pasando las necesidades, estamos pasando las situaciones. A donde tenemos que mirar es hacia el Señor, buscar las cosas del Señor, mirar siempre hacia arriba, las cosas de arriba, porque las cosas de abajo no nos aprovechan en nada, pero sí las cosas de Dios, porque Dios siempre estará con aquel que le alaba, Dios siempre estará con aquel que le busca, Dios siempre está con aquel que se somete a su palabra y su obediencia. Pero si no, que a la palabra de Dios. Y eso es una ley, que esa ley siempre ha existido y existirá, porque fue la ley que escribió nuestro Dios en las tablas, a la cual Moisés la rompió, pero volvió y la tuvo que hacer, porque esa era la verdadera ley para aquellos tiempos, para hoy y para mañana, porque esa ley jamás terminará. La ley de Dios siempre estará presente en cada uno de nosotros. Lo que sí vino a cambiar fue el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Ahora, esta palabra en la envía internalizando
y lo hizo personalmente, porque Moisés internalizó esa palabra y la hizo propia de él, como un instrumento para agradar a Dios. Es como cuando Salomón, dice en el versículo, capítulo 1 y verso 1, hijo mío, no te olvides de mi ley, santo, y tu corazón guarda mis mandamientos. Lo mismo que decía en Josué, lo mismo lo dice el sabio Salomón. El versículo 1 en la segunda parte, donde nos dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Decir, no olvidar la palabra de Dios. Siempre estar consciente de que Dios esté en cada uno de nuestros corazones. De que en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad, Dios es nuestro auxilio y nuestro amparo en cualquier situación que se nos presenta en nuestra vida. Pero tenemos que buscar de Él, tenemos que buscar de su gracia, de su amor y de la sabiduría que solamente viene de parte de Dios. Porque esa sabiduría de Salomón venía de Dios. Dios ya había escogido básicamente a su padre, a David, pero él tenía que seguir el mandato de su padre. Y eso es muchas veces la exhortación que cuando nosotros lo hacemos a nuestros hijos, es buscando que nuestros hijos sigan lo que nosotros estamos haciendo, lo que nosotros hemos dejado y las cosas que vienen de parte de Dios. Pero en esa parte número 2 dice, decir, no olvidar la palabra de Dios es mucho más que un ejercicio mental de memoria. Eso no es que nos lo vamos a grabar y hacer como un ejercicio de que vamos a recordar. No, eso es vivirlo dentro de nuestros corazones. Porque la palabra de Dios se vive, la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Pues nosotros tenemos que vivir dentro de nosotros con ese amor hacia nuestro Dios. Siempre llevando el recuerdo de quién fue el que creó el universo, siempre llevando en recuerdo quién fue el salvador de la humanidad. Porque quien salvó la humanidad fue su Hijo unigénito, que vino a cambiar todo el panorama, a morir en la cruz por los pecados de nosotros, por cada uno de los pecados que nosotros habíamos adquirido, porque ese pecado viene desde Adán y Eva, pero ya Dios tenía otro plan para la humanidad, y era traer en hombre, a alguien hecho hombre, para que el pecado del mundo sea perdonado, porque el único que perdona los pecados es nuestro Dios, Jesucristo, Hijo de Dios. Así que nosotros siempre y nunca debemos de olvidar la palabra de Dios en nuestros corazones, siempre llevar la cabalidad, siempre pensando que solamente Dios es el que nos puede ayudar, que solamente Dios es el que puede hacer las obras, que Dios es el único que puede hacer un milagro, porque los milagros todavía existen y los milagros existirán si se provocan para que existan. Pero es que hay muchas personas que no oran, hay muchas personas que no buscan, hay muchas personas que no ayunan, hay muchas personas que no hacen la voluntad de Dios. Y ahí es que la persona cae en no obedecer al llamado de Dios. Pero esta es una desobediencia que el pueblo de Israel tuvo para cuando salió del pueblo de Egipto también. Pero también está conectado a una vida de obediencia. Es mucho más que un ejercicio mental, pero también está conectado a una vida de obediencia. Si somos obedientes, no tenemos que temer, porque cuando aquí en la tierra le hemos sido obedientes a nuestros padres, nos los gratifican
vamos a la escuela, a la universidad, nos regalan un carro quizás para que entonces podamos seguir desarrollando, conseguimos un trabajo y seremos útiles para la humanidad. Así espera Dios de cada uno de sus hijos, que nosotros desarrollemos la parte espiritual, que nosotros desarrollemos lo que es el santo y bendito poder de nuestro Señor Jesucristo, para que cuando nosotros tengamos más sabiduría, más conocimiento de la palabra, podamos desarrollarnos en un mundo como el mundo que estamos viviendo hoy en día. Un mundo que las personas no quieren obedecer, un mundo que las personas no quieren escuchar. Hay muchas personas que se le hablan de Dios y se burlan. Hay muchas personas que se le habla de la palabra de Dios. Pues yo les llevo un consejo en esta noche. Con Dios no se juega, y Dios es un Dios que es amor, pero la parte de abajo después de amor dice es fuego consumidor. Y si Él es fuego consumidor, tenemos que tener cuidado que no nos quememos con ese fuego que solamente viene de parte de Dios. Pero uno que guarda los mandamientos de Dios es una persona sabia. Porque cuando nosotros, si somos sabios, guardamos sus mandamientos, hacemos su voluntad, hacemos lo que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para su obra, que nosotros busquemos de Él. Porque ya prontamente Jesús viene a buscar a su iglesia, y ya prontamente se acabará todo problema, situaciones acá arriba, acá abajo, en este mundo terrenal. Recordar mentalmente las palabras de Dios. Por eso, si nosotros todo el tiempo estamos conectados con el Señor, si todo el tiempo nosotros estamos conectados a su palabra, eso significa que nosotros vamos a tener una buena educación de parte del Señor. Cuando digo educación es porque el que lee se educa, el que busca encuentra, y aquel que lleva sus mandamientos será santificado por medio de lo que es el poder y la palabra de Dios. Porque quien nos justifica a nosotros es Jesucristo, delante de su Padre. Que si nosotros fallamos, que si nosotros cometemos algún error, Él estará con nosotros para siempre, como juez, abogado y defensor en nuestras vidas. Pero la obediencia es bien importante para nosotros, porque podríamos decir con toda razón que olvidamos los mandamientos de Dios. Hay personas que dicen, yo me olvidé de los mandamientos de Dios, porque no los practicaron, porque no los pusieron en práctica, porque no los pusieron a funcionar. Pero si nosotros guardamos esos mandamientos en nuestros corazones, seremos mejores seres humanos. Pero esta obediencia debe de ser en el corazón. Acordémonos que Dios lee nuestros corazones. Dios mira lo que tenemos nosotros y cargamos en nuestros corazones. Que si cargamos bendiciones, bendiciones vendrán del Señor. Que si cargamos amor, amor recibiremos del Señor. Porque Dios siempre estará con nosotros. Dios nunca se aparta del ser humano. Nosotros somos los que en ocasiones nos apartamos de Él. Pero esta obediencia tiene que estar imprenta en el corazón de cada uno de nosotros, porque nuestras mentes en obediencia no es manera, conformidad extrema a la voluntad de Dios. Hay que estar todo el tiempo en comunión con nuestro Dios, para que Dios nos ayude, para que Dios nos guíe, para que Dios nos guarde en este día, en todos los días, por parte de nuestro Señor Jesucristo. Sino un corazón que lo ama y le obedece. Porque nosotros
amamos a nuestros hijos, les damos consejos, queremos lo mejor para ellos. ¿Qué más nuestro Dios, que nos creó, que creó a la humanidad con tanto amor para que nosotros nos amáramos como Él nos ama a nosotros? Pero el amor de Dios es interminable, el amor de Dios es inexplicable, porque el amor de Dios es infinito para toda la vida. Nosotros podremos dejar de amar a alguien, nosotros podremos dejar de amar a un familiar, nosotros podemos dejar de amar a un animalito, pero el amor de Dios es para siempre. Por eso hay que guardar esas leyes, esos mandamientos en el corazón de cada uno de nosotros. El corazón es el primero que se aleja de Dios. Por eso cuando no buscamos sus mandamientos y cuando no estamos conectados con Él en todo momento, es el primero que se aleja de Dios. ¿El por qué se nos aleja el corazón de Dios? Porque nos vamos a enfocar en otras cosas terrenales, en otras cosas quizás carnales, en otras cosas que no es el amor verdadero de Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en cosas que son materiales y no nos enfocamos en las cosas de Dios, siempre hay una consecuencia de parte del Señor. Pero también lo primero que regresa a Dios es el corazón. Porque es que jamás nosotros nos vamos a olvidar de ese amor que Dios ha tenido para con nosotros. La misericordia que Él siempre ha tenido para con cada una de las personas. Especialmente aquellos que son obedientes a su palabra. Especialmente aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Especialmente aquellos que aman lo que es la obra de Dios. Porque la obra de Dios hay que amarla con todo nuestro corazón. Hay que buscar de Dios lo más bonito, lo más infinito, el extracto más grande que podamos buscar, tenerlo de parte de Dios. La segunda parte del versículo 2 dice: paz te aumentará, porque larguras de día y años de vida y paz te aumentarán. Hay un beneficio real para todo el que lleva sus mandamientos de Dios, para todo aquel que ha buscado de Dios. Y ese beneficio es el día de la redención, el día que venga Cristo a buscar a su iglesia. Pero si llevamos esos mandamientos a cabalidad, si no nos apartamos de lo que es los mandamientos de Dios, pues hay un verdadero beneficio real. Esta viña y un corazón que obedece a Dios. Qué bueno es obedecer la palabra de Dios, sus mandatos y sus promesas. Vamos a ver qué nos dice en Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí Juan también nos exhorta que si nosotros nos amamos los unos a los otros, estaríamos guardando el mandamiento de Dios. Porque ¿cuál es el primer de los mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pues ese amor lo tenemos que tener los unos con los otros. Amar a nuestros hermanos, amar a nuestro pastor, amar a nuestras pastoras, amar a cada uno de los miembros de la iglesia, amarnos todos los unos a los otros. Pero no nada más se queda ahí, también amar a la humanidad. Porque los que necesitan de la palabra de Dios y para poderle llevar, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con dedicación, sin una
ninguna interrupción, ningún obstáculo, porque para Dios no existen obstáculos. Para Dios lo que existe es su amor para con la humanidad. Y ese es el mismo amor que Él nos da a cada uno de nosotros. Es beneficioso amar a Dios. Es beneficioso obedecer a Dios. Sí, hay beneficios y en grande, porque Dios nos va a bendecir si nosotros obedecemos a su llamado. Nosotros vamos a ser condecorados en el momento que Jesucristo venga a buscar a su iglesia, que va a ser el final de este sufrimiento que hemos tenido aquí en la tierra. Todas aquellas cosas que sucedieron, porque dice la Biblia que las cosas viejas pasaron, aquí todas van a ser hechas nuevas, y cuando venga Jesucristo todo va a ser nuevo, una nueva Jerusalén, una nueva mansión, una nueva nacionalidad, un nuevo lugar que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero eso si le buscamos en amor, en verdad y con todos nuestros corazones. Porque el principio de la obediencia en el corazón y la vida trae largos años de largura y larga vida y larga paz. Porque largura de día en el versículo 2 dice: porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Eso es si nosotros seguimos buscando del amor y siendo obedientes a nuestro Señor. Dios no exige mucho. Dios no nos pide muchas cosas. Simplemente que seamos obedientes a su palabra. Porque es que su palabra es poder, su palabra es salvación, su palabra es sanidad. Y si nosotros reconocemos en amor a nuestro Dios y lo guardamos dentro de nuestros corazones, vamos a poder entender cuáles son los propósitos de Dios. Dios lo que quiere es que ninguno se pierda. Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros seamos salvados. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Siendo obedientes, haciendo la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Para agradecer y ser agradecido de todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios nada más quiere de nosotros, que seamos obedientes a su palabra. Pero esta es una bendición combinada entre lo que es largura de vida y la paz. Porque cuando estemos en la patria de nuestro Señor, ahí sí que vamos a tener paz. La paz será para siempre. Paz en Cristo Jesús. Paz en amor. Paz en sabiduría, paz en todas las cosas que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Y eso es si le seguimos y le buscamos en espíritu y en verdad. Porque nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Porque la verdad solamente se encuentra en Cristo Jesús. La salvación está en Él. Porque no hay otro nombre dado a los hombres que Cristo Jesús. Ese es el nombre que nos ha dado salvación. Ese es el hombre que nos ha dado la vida a cada uno de nosotros. Porque nosotros estuvimos caminando sin vida, estábamos desordenados, desorbitados, no sabíamos cómo caminar, no sabíamos por dónde caminar, pero vino Jesucristo a enseñarnos el camino, porque su palabra dice: yo soy el camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pues tenemos que caminar ese caminar que Cristo Jesús anduvo aquí en la tierra, y nosotros estando todavía en un lugar terrenal, pues tenemos que caminar como Cristo Jesús siempre quiso y caminó para siempre. El verso 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas
a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón. Nunca nos apartemos de nuestro Señor. Nunca se aparte de nosotros su misericordia. Y la verdad, mucho más. Porque hoy en día sabemos que nos lo dice la misma palabra del Señor, que vendrán muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, mucha falsa enseñanza de personas que se visten de luz cuando son oscuridad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos identificar esas cosas? Mirando hacia el Señor, siendo obediente al Señor, haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, guardar sus mandamientos en nuestros corazones. Y si nosotros guardamos su palabra, su promesa, sus mandamientos en nuestros corazones, podremos ser libres por medio de lo que es el amor a Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros busquemos ese amor. Que nosotros nos llenemos de su paz. Que nosotros nos llenemos de su amor y de su sabiduría. Por eso siempre Salomón, porque en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, el primer versículo dice: Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos, guardarás todo de ti. Ven como Salomón en todos sus dichos dice: hijo mío. También él dice: fíate, porque en el versículo 5 del capítulo 3 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tus propias prudencias. Eso significa que no es nuestra propia sabiduría, no es con nuestras propias fuerzas que vamos a combatir las cosas del mal, sino con las fuerzas de Dios. Pero para eso hay que ser obedientes a la palabra de Dios. Pero tenemos que ser prudentes en cuanto al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El número 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, pues con sabiduría tenemos que guardar a Dios con amor leal. Teme a Jehová, apártate del mal. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, si queremos ver la gloria de Dios. Si queremos alcanzar la salvación que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Ya prontamente Cristo viene por su pueblo. Ya prontamente la iglesia volará con el Señor. Ahora, la misericordia y la verdad me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso nos dice al final del Salmo 23. Y si nosotros seguimos esa misericordia, y si nosotros buscamos y seguimos ese amor que solamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, seremos beneficiados de lo que es el poder y el amor de Cristo Jesús. Así que, hermanos, este era el mensaje que les tenía para hoy. Es un mensaje en agradecimiento por lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Fueron 5 días que no llevaba un mensaje. No había internet. Podía quizás meterme al Messenger, pero grabar y hacer cosas así no podía, porque se caía. No había señal, no había buenas señales en los teléfonos. Pero siempre Dios guiándome a hacer lo que Él quería que yo hiciera. Porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Que le busquemos en amor, en espíritu y en verdad. Así que Dios me los bendiga en esta noche. Dios les guarde. Más luego, pues yo sé, como siempre, revisaré si hay alguna petición. Estaré orando por ustedes. Aquí en la libreta que tenemos de apuntación, tenemos a Luz Negrón. Ella es de Massachusetts.
esperando que Dios haya tenido misericordia de esta sierva. Por Jorge, Guillermo y hijas de Madeline Torres también. Así que vamos a orar por cada una de estas vidas, por nuestra hermana Luz de Ramírez y por todos los que estuvieron conectados en esta preciosa noche. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque la palabra que tú me pusiste para yo traer, Padre Santo, la he depositado, mi Dios amado, conforme a usted me dicta que la depositara, Padre Celestial. Ahora, Padre, está en aquellas vidas, aquellos corazones, Padre, que la semilla llegue y caiga en sus corazones, Padre Santo, para que ellos, Padre Celestial, hagan tu voluntad, para que no dejen de buscar de ti, Padre, para que esos mandamientos que tú nos diste a cada uno de nosotros sigan en nuestros corazones, Padre, como tesoros agrupados, Padre Celestial, en nuestras vidas. Padre, bendícenos, guárdanos y cuídanos, mi Dios. Bendice a los que estuvieron conectados, pero bendice a la hermana Luz Negrón, Padre, allá en Massachusetts, Padre Celestial. Guárdala y cuídala, Padre Celestial. Tú sabes tu situación, mi Dios amado. Tú sabes por la situación que está pasando, mi Cristo. Padre, te pido, mi Dios amado, que sea usted, Padre Celestial, obrando. Padre, que no permita que lo que estaba por suceder suceda, mi Dios amado. Padre, que tú estés con ella, que tú la bendiga y la guardes en todo momento por los hijos de nuestra hermana Madeline Torres, Padre Celestial. Te pedimos por ellos también, Padre. Guárdalos, cuídalos, guíalos, Padre Celestial. Gracias te damos, mi Cristo, gracias, mi Dios. Ahora dejamos todo en tus manos, Padre, y que esta noche sea de bendición para cada una de nosotros, Padre. Llénanos de gozo, llénanos de paz, que mañana sea un día venidero, Padre Celestial. Que podamos alcanzar tu gloria divina, mi Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con el favor de nuestro Señor Jesucristo. Bendecida noche a todos.